Tres. Buenas tardes. Estamos por iniciar el estudio tercero del Evangelio, es decir, la parte número 3, que es lo más significativo para nuestro conocimiento. Ahí tenemos esta advertencia para que la lean y para que se enteren con qué fin se ponen algunas imágenes aquí. En las ocasiones anteriores ya hemos estudiado las dos primeras partes, como se explicó en el principio, y aquí en estas escrituras las voy a retomar otra vez para recordar un poco lo que ya hemos hecho, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Estos dos temas o estos dos aspectos ya han quedado cubiertos. Mi recomendación sería que quien se tome el tiempo y le interese este conocimiento, que empiece desde el número 1, desde la muerte de Cristo y de la sepultura, y finalmente con el de hoy. El tema de hoy es la resurrección de Cristo. Este glorioso fundamento de la resurrección es donde descansa la fe de todos los que creemos en Cristo. Como he puesto ahí, es el glorioso fundamento de la fe de los santos. La resurrección de Cristo, como ustedes pueden pensarlo, si es lo más glorioso, aunque todo es glorioso, pero este es lo más excelso, la cumbre, del Evangelio, entonces es importante pensar que es donde el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, va a centrar a una hora toda su atención y esfuerzo para desmentir o para de alguna manera evitar el efecto de la resurrección de Cristo. En esta tarde yo les quiero pedir a todos, amigos y hermanos, que pongan mucha atención, por favor, y que si es necesario retomar una o más veces el estudio, háganlo. Ahí lo van a tener ustedes grabado en YouTube. Pero háganlo porque les comento que en el tiempo que me voy a tomar no va a haber suficiente espacio para explicar todo lo que quisiera, pero es demasiado valioso. Ustedes lo pueden adquirir directamente de las escrituras. Esta primera escritura que cito aquí dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ha sido hecho o es hecho. Tenemos la primera figura. Podemos recordar cuando hablamos de Cristo muerto, crucificado, cómo se veía su cuerpo humano, a diferencia de ahora cómo se han dibujado este cuerpo ya después de la resurrección. Es una gran diferencia, pero estas son figuras que estamos viendo aquí nada más. Lo importante es penetrar y alcanzar a ver todo lo que Dios nos permita, el contenido, la esencia de estas cosas. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En ese momento, quiero detenerme un poquito y explicarles lo que sigue. La idea de volver un poquito al camino de la muerte y de la tumba de Jesús es para retomar unas figuras que ya de antemano las hemos tratado, pero aquí es necesario poner un poquito de énfasis. Me refiero a esta primera. 3 horas de intensas tinieblas cuando Jesús estuvo en la cruz. Esto no lo podemos pasar así nada más como un simple acontecimiento. El fondo, la esencia, es enormemente importante. Pero a simple vista pareciera que el reinado de la muerte prevalecería, es decir,
que se estaba imponiendo la maldad. Las tinieblas en las Escrituras casi siempre son representación de la maldad, del pecado, de la muerte. Pero 3 largas horas de tinieblas en la tierra fue mucho. Porque señalo esto con esta escritura. Cuando estuvieron en el huerto, cuando fueron a aprender a Jesús, los sacerdotes y los soldados, la guardia del templo, echaron mano de él, y en el verso 52 que precede a este, él les dijo que con espadas y palos salieron a él como contra un ladrón. Y aquí les dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esto lo explica todo. Fueron por él, atropellando toda clase de derechos, injustamente lo toman preso, lo acusan, hacen cosas extremadamente malas o injustas con él. Una especie de juicio que son puros vicios. Está lleno de vicios lo que le llaman juicio, porque debían de haberlo juzgado a la luz del pueblo en el día, y lo juzgaron de noche y en privado. E hicieron muchas cosas completamente contrarias a la ley. Y él les dijo que lo que estaba aconteciendo era eso, que era la hora de la maldad, la hora de las tinieblas. Por eso estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y yo he citado esto aquí porque cuando lo pusieron en la cruz eran las 9 de la mañana, era muy temprano, la hora tercera del día. Imagínense, clavado en la cruz 3 horas. Digo 3 horas porque a las 12, que es la hora sexta, llegan las tinieblas. Pareciera una especie de demostración del mal que estaba actuando en contra del Hijo de Dios. Y hubo tinieblas hasta la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. 6 horas el Señor crucificado en la cruz, y en las últimas 3 horas terribles tinieblas. Bueno, por eso me detuve un poquito para considerar que parecía que la maldad iba a prevalecer después de la muerte de Jesucristo. Sin embargo, el poder de Dios se manifestó en forma extraordinariamente sobre la muerte. En el verso 50 de Mateo 27 dice que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Voy a poner todo esto. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y Dios de antemano había prometido por medio del profeta Oseas que habría de destruir la muerte. Pero como les he dicho, les he venido comentando, cuando uno lee y no trata de detenerse e ir, si es necesario, a la historia, rebuscar, investigar y tratar de comprender, enriquecer el conocimiento que se está recibiendo para poder crecer y profundizar en estas cosas. Si uno no tiene esa precaución, no logra mucho, porque leer es fácil, leemos y ahí entendemos según así someramente lo que estamos leyendo. Pero aquí, de las 5 cosas que acontecieron, que son bien importantes, la primera es la que yo voy a tomar solamente en esta tarde, y ahí vamos a hablar bastantito. En la primera parte dice ahí: el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Independientemente que la tierra tembló, que las rocas se partieron, que los sepulcros fueron abiertos, y que cuerpos de los que habían dormido o muerto fueron levantados, que son cosas que demuestran un poder mucho más allá de cualquier poder natural.
inclusive los sepulcros abriéndose completamente sin ninguna forma de retención de sus cadáveres que había dentro. Pero lo importante es la primera parte es muy importante, y voy a ir incluso a leer algunas escrituras porque esto es necesario hacerlo. Es necesario entender esto de que el velo se rasgó de arriba abajo. Muy importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la esencia de este acontecimiento? Jamás de los jamases, desde que el Señor levantó el tabernáculo en el desierto y que constituyó todo su mobiliario y del culto y las formas que el Señor quiso, ese velo no se partía, no se podía hacer como se hizo aquí. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificio por todo el pueblo, que era el representante del pueblo aquí en la tierra, del pueblo de Dios. Pero ahora el velo se rompe de arriba abajo por el poder de Dios. Y lo importante de todo esto es que, yo lo digo así, el cielo se abre, se quita la cortina que estaba en medio, que es el pecado, la muerte. Aquí se cumple lo que Isaías había dicho en el capítulo 59 de su libro, donde dice que el pecado hizo división entre Dios y el hombre, y todo el capítulo es un reconocimiento tremendo de la maldad que imperaba en el pueblo. Bueno, esta es la solución. Aquí se da la solución. Se abre el cielo para que entre el Rey de Gloria, así lo presento yo, porque con la muerte de Cristo se va a venir abajo la muerte, se va a venir abajo todo lo que el enemigo puso allí, todo el poderío del mal va a ser destruido con la misma muerte del Señor Jesús. Les voy a leer lo que dice allá en Hebreos capítulo 10. Es importante escucharlo y vincúlenlo siempre que lean la Biblia, porque es bien importante y necesario saberlo. Se debe de hacer una vinculación directa de estas escrituras. En el versículo 19 de Hebreos 10, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Es una vinculación directa a lo que estamos leyendo ahí en Mateo, el 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Ese acontecimiento es sumamente importante y profundísimo su contenido. Se rasgó en dos de arriba abajo, lo que les decía. El cielo se abrió para dar paso al Rey de Reyes que iba a acabar completamente con la muerte y la maldad en esta tierra. El escritor escribe aquí más tarde a los hebreos: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que es el cielo, que es la gloria, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice, por la sangre de Jesucristo, dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hace referencia directa a este acontecimiento, esto es, de su carne. Pero es importante el verso 21 también tenerlo muy en cuenta en su contenido. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Importantísima esta información. Entonces no nada más es como que, sí, el velo se rasgó de arriba abajo y ya. No, esto tiene un gran contenido, un gran significado. Se abre el cielo y esto implica, y debemos reconocer, porque ese es realmente lo que pasa, que lo que estaba obstruyendo la entrada a la presencia de Dios era la muerte, era el pecado. Entonces aquí se quita y queda libre el camino para entrar. Por eso Jesús dijo previamente, un poquito antes de que lo fueran a tomar preso para crucificarlo, Él dijo, cuando les estaba explicando que era necesario ir al Padre, pero que regresaría, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí, porque no había forma. Al cielo no podía ir la gente. Estaba todo mal por causa del pecado, pero se llegó el fin de la maldad y el Señor está hablando no solamente prometedoramente, sino completamente seguro de lo que ahora, de ahí en adelante, serían las cosas en cuanto a la vida y a Dios mismo, hablando de la salvación para el mundo. Entonces, eso que dice Hebreos es muy importante, pero si uno no lo conoce o no lo acepta, no lo va a poder disfrutar. ¿A qué me refiero? Hasta el día de hoy hay una resistencia tremenda en el mundo y en la gente que cree en Jesucristo. De manera tradicional se ha dicho que todos los cristianos, cuando salen de su cuerpo, se deben de ir al Hades de sus almas. El Hades es el lugar de muertos, donde vamos a hablar más adelante un día de estos. Pero no se toma en cuenta esto. No se toma en cuenta que la muerte llegó a su fin, como lo vamos a ver más adelantito. Ya la muerte ya no reina. La muerte reinó en un tiempo enormemente grande, pero ya no. Lo que estamos leyendo aquí es necesario creerlo, pero necesitamos que cada quien lo lea y lo entienda. No hay nada que cambiar, no hay nada aquí que dificulte la interpretación. No hay nada figurativo, no hay nada que uno pueda excusarse diciendo no, es que ese lenguaje no lo entiendo. Todo es claro, es completamente claro y entendible. Y en el punto 2, yo pongo que Dios había prometido por medio del profeta Oseas esto que estamos viendo. Él lo dijo de esta manera: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Se ha dicho tanto que el Hades, que es la traducción del Seol del hebreo al griego, sigue en pie y que todos los cristianos van hacia allá. Y que quien diga lo contrario está equivocado, que está enseñando mal. Pero si leemos con cuidado, eso es lo que el Señor había dicho. Él dijo que iba a destruir la muerte. Dijo: yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Aquí hay muchas preguntas que uno puede hacer y también contestar con la propia Biblia. El Señor dijo la verdad, siempre ha hablado la verdad. ¿El Señor destruyó la muerte, sí o no? Por supuesto que la destruyó. Cristo resucitó y destruyó la muerte para siempre. No por un tiempo, destruyó la muerte para siempre. Ahí dice esta escritura, la vuelvo a citar: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, dice, apareció primeramente a María Magdalena, y de quien había echado 7 demonios. Volvemos a ver la figura. Pero ahora, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. Nunca jamás volverá Cristo a morir como ya murió. Nunca. ¿Por qué? Porque la muerte llegó a su fin. Pero esa victoria de Jesús sobre la muerte también es extensiva, o también es para los seguidores. Es el punto. Este es el evangelio, esta es la culminación, la victoria. Este es lo grande del evangelio, lo que todo mundo debe saber y conocer: a Cristo resucitado, al que triunfó sobre toda la maldad. Y seguirlo a Él es ser parte de ese triunfo, de esa victoria. Pero todo está obstruido en el mundo, todo está bloqueado por gente incluso que predican el evangelio, pero que echan por tierra estas verdades, y gente que profesa predicar el evangelio puro, la sana doctrina, y resulta que con ideas tradicionales no dan cabida, no dan entrada a la verdad que estamos viendo. Y esto todavía se va a ir haciendo más claro. Cristo puso fin a la muerte y estableció la vida eterna. Aparentemente esto suena como que increíble, como que es difícil de entender. No, nada de eso. El mundo de maldad y de muerte llegó a su fin en el plan de Dios, que es lo que nos interesa, lo que Dios ha planificado y ha hecho. Esta escritura dice, Romanos 5:14,
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La aplicación directa del que había de venir se refiere a Cristo. Él iba a venir y lo pone como figura en Adán. Y luego dice, Dios estableció en Cristo su reino de vida eterna. No solamente quitó la muerte, sino que también estableció el reino celestial. El verso 17 de ahí de Romanos 5 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Les voy a comentar algo aquí que a veces me cuesta trabajo a mí, de manera personal, entender el razonamiento de la gente. Estoy hablando de gente culta, muy preparada académicamente hablando. Gente que ha escrito libros, comentarios, incluso los diccionarios. Yo no sé por qué se pierde la gente en ocasiones tan fácil, en escrituras tan claras como esta. Les voy a decir en qué consiste lo que estoy diciendo. Hay quien pretende y lo hace decir que este versículo dice, pues si por la transgresión de uno solo, es Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán, noten ustedes cómo está esto, reinarán en vida por uno solo. Con eso de reinarán, pasa la escritura esta al futuro, hasta después de la venida de Cristo, que ese es el contenido, dicen, que si van a reinar, la iglesia va a reinar, los cristianos van a reinar, pero no ahorita, no en este mundo, sino hasta que Jesucristo regrese van a reinar. Es lo que les digo, se limita y se reduce el contenido de la verdad y por lo tanto la gente que busca a Dios, la gente de buena voluntad, de fe, no logra llegar a la realidad que Dios le ha dado. Porque esto no se refiere al futuro, y menos al futuro nuestro. El escritor dice, mucho más reinarán en vida por uno solo. Se refiere a Jesucristo, pero la palabra en vida nos obliga a declarar que se refiere a los seguidores de Jesucristo. Van a reinar en vida, están reinando en vida. Cuando Pablo escribe a la iglesia, reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, no por ellos, por Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es la iglesia, son los cristianos, reinarán ahora, aquí, desde el momento que el Señor los resucita, hasta el momento que los recoja o hasta el momento que Él venga. Pero es que es el reino de Dios, la iglesia. Y ahí está reinando Cristo con ellos. Pero difícilmente la gente logra entender esto y creerlo porque no se les ha aclarado así. El verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y a partir de la resurrección de Jesús, se acabó el reinado de la muerte y se estableció de su parte el reinado de la vida eterna. Ahora les voy a mostrar así muy levemente esta especie de proceso. Es el paso de la muerte a la vida con Cristo. Por años y por siglos, por qué no decirlo, en este mundo, después de que la iglesia de Cristo comenzó en la ciudad de Jerusalén, por el año 33 aproximadamente, después hubo una serie de apostasía, o mucha apostasía dentro de la iglesia. Luego surge, históricamente hablando, tenemos los datos como surge el sistema religioso romano. Después toda la amalgama de religiones en el siglo XV, llamado protestantismo. Y ahora se ha multiplicado tanto esto. El sectarismo es una cosa escalofriante por todo el mundo. Pero todo eso, ¿por qué? Porque el Evangelio lo ha permitido, ¿no? El Evangelio no da ninguna opción para eso. Todo por causa del hombre. ¿Por qué?
porque el Evangelio, ya lo vimos en estudios anteriores, es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Ese es el Evangelio. Pero Jesús mandó predicar el Evangelio a toda la humanidad, a toda criatura. Y Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero la gente empezó a quitarle a esa bendición que Él dio, le empezó a restar, le empezó a quitar de su esencia. Se empezó a bautizar a niños que no tenían ningún pecado, y así se fue desarrollando esa idea. Pero luego también se empezó a predicar una salvación por fe sin necesidad de bautismo, y hasta el día de hoy hay muchísima controversia en eso, que el bautismo no tiene ningún valor para la salvación. Dice alguna gente que no es necesario, que el hombre es salvo simplemente diciendo yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Salvador, y ya es salvo. Aquí vamos a ver un poquito, como les dije, ese proceso, cómo es que realmente la gente entra a la presencia del Señor y por qué Cristo resucitado es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y es tan poderoso, pero es tan necesario y tan importante conocerlo. Cristo resucitado tiene todo poder para empezar sobre la muerte y sobre el Hades. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él dijo que la muerte y el Hades están sometidos a su autoridad. Él tiene la autoridad sobre todo. Él también había dicho previamente que el Hades no tendría ninguna autoridad, ninguna potestad sobre la iglesia. Pero en el Evangelio nosotros encontramos a grandes luces cómo el Señor destruye la muerte y cómo establece la vida eterna o el reino de la vida eterna por la gracia de Dios. Aquí está esta última escritura que yo cito para ver este paso. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y Cristo dijo, aquí viene lo que les estaba tratando de decir, que el Hades no tendría ninguna autoridad contra su iglesia, dice, porque ésta sería sacada de la muerte o de entre los muertos. Por mucho tiempo yo he tratado de que esto llegue a mucha gente y se entienda. Les voy a mencionar también aquí como ideas o personas que de buena voluntad quieren hacer que aparezca un contenido donde no lo hay. Por ejemplo, aquí dijo el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se ha dicho otra vez que el Señor dijo que sobre la roca iba a edificar su iglesia y que las puertas o la autoridad o la potestad del Hades no prevalecerían contra ella, llevándola hasta después de la venida de Cristo. Que cuando Cristo venga por su iglesia, el Hades, la muerte, tiene que entregar lo que hay en el Hades porque no tiene autoridad para retenerlos. Esa es en algunos casos la interpretación que se le ha dado aquí. De ahí se hizo una distorsión doctrinal pensando que la roca era Pedro y tantas otras cosas. Yo no voy a explicar eso ahora. Por supuesto que la Biblia tiene la explicación. Pero lo importante aquí es que cuando Cristo, ahí habla futuro, un futuro cercano de su día en que lo dijo sobre esta roca, sobre la verdad que Pedro está tratando, edificaré en tiempo futuro, como dije, un cercano futuro, mi iglesia, y las puertas del Hades, que es a lo que vino, a destruir la muerte, que es realmente lo que vemos en la Biblia más importante, la muerte espiritual, el lugar de los muertos espiritualmente hablando, a donde iban las almas sin Dios. Entonces dijo, no prevalecerán contra ella. Con la muerte la destruyó el Señor. ¿Cómo? La muerte no es un personaje, la muerte no es algo que le podamos dar figura humana, no. Pero la muerte es la separación.
Y la separación, como lo dijo Isaías, es que el pecado puso esa separación entre Dios y los hombres. Y Jesús con su muerte vino a quitar esa separación. Ahí está la figura, el proceso que les decía, para que no quede duda. Para eso nos sirven estas pequeñas ilustraciones. Ahí tenemos un candidato, una mujer o un hombre que quiere morir con Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. El pecador muere a su propio pecado, al mundo del pecado. Va a morir con Cristo para no vivir más en el pecado. Pero lo hace con conocimiento, con decisión propia, con pleno conocimiento de lo que está haciendo. Entonces dice aquí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Les puedo decir que hay muchísima gente que ha sido bautizada bien, correctamente en la iglesia de Cristo y que no han puesto atención en esto. Se los puedo asegurar. ¿Por qué? Por el comportamiento posterior, por la vida que viven, por las cosas que hacen. No tienen conciencia de esto. Una persona que es bautizada correctamente, con el conocimiento del Evangelio, sabe que se va a bautizar para morir con Cristo, para morir al pecado. Pero si se fijan cómo están aquí, viene una serie de preposiciones. Dice que fueron bautizados en su muerte, no en el agua, en la muerte, como vamos a ver un día de estos también más adelante. El bautismo de Cristo, del que él dijo que quería ser bautizado, era su muerte, su sepultura y su resurrección. Y eso es lo que toda la humanidad tiene que hacer: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. El agua es el elemento que el Señor tomó para que se sumergiera como una especie de sepultura. Pero aquí lo importante es el sacrificio de Cristo, la muerte, la sepultura y la resurrección, que ya previamente la persona lo lleva con plena razón, bien entendido en su mente y su corazón. Sabe que la persona, al ir al agua, al ser sumergida en el agua, es como si estuviera siendo sumergido en la tumba con el Señor Jesús, porque eso es lo que Pablo dice. ¿Por qué Pablo dice esto así? Porque había un problema ya desde esos tiempos en la iglesia. Esto lo dice en el capítulo 6 de Romanos, verso 3. Pero en el verso 1, él comenzó diciendo: ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Había una tendencia que tenemos muchísima gracia al alcance y que podemos seguir pecando y que Dios nos sigue perdonando. Entonces la gente no había entendido, no quería entender el porqué del bautismo. Es un problema serio también. Por todos lados se le busca para destruir el camino que Dios nos ha dado y no permitir que las almas sean salvas. Esto es lo que sucede. Ese es el verdadero bautismo. El agua no limpia nada. El que va a limpiar es el sacrificio, la sangre de Jesús y la conciencia, no el cuerpo. Ustedes también vean bien esto, analícenlo, chequenlo cuantas veces quieran en su Biblia, para que los que no están bautizados, ya el día que quieran bautizarse, ya saben lo que van a hacer. Y esto no se lo tiene que mover nadie, porque esto es lo que es correcto. Y luego, somos sepultados con Cristo también en el bautismo. Ahí tenemos la figura de la sepultura de Jesús y también la figura del que está siendo bautizado. Ahí ponen el cuerpo en la tumba y acá pone también la persona, el cuerpo del candidato al bautismo. Y dice así el verso 4 de Romanos 6. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Para que quede un poco más claro aquí el caso de la resurrección, yo voy a citar otra escritura. Somos resucitados con Cristo en el bautismo. Ahí está la figura. Ahí está ya la persona que iba a ser sepultada, que fue sepultada y ahora resucitó, pasando así por lo que es el evangelio en términos espirituales. Y dice aquí Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual también
también resucitaste con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Recuerdan que la Escritura dice que el Evangelio es por fe y para fe. ¿Por qué lo dice? Y que andamos por fe y no por vista. Porque todo se debe de creer con el entendimiento, con la fe, con el discernimiento, porque no es literal lo que estamos viendo de manera literal, tiene eficacia o tiene su realidad en la parte espiritual. Y vean ustedes cómo dice este versículo. Sepultados, les decía de las preposiciones, es muy importante poner atención a cada palabra, a cada letra, a cada término. La preposición con es al lado de o acompañado de Jesús en el bautismo, en donde uno es sumergido para ser sepultado o es sepultado, en el cual en el mismo bautismo fuisteis también resucitados otra vez con Él. ¿Y cómo se hace esto? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, la pregunta que yo hago aquí, ¿pueden ustedes creer en esta resurrección? ¿Pueden creer que Dios los puede resucitar? Estando muertos en pecado o estando en pecado está la persona muerta espiritualmente hablando, separada de Dios. Pero no tiene que seguir así. La persona puede estar en comunión con Dios. ¿Cómo? Quitando la muerte. Esto es lo que el Evangelio hace a través de la sangre de Jesús. Lo resucita con Cristo. Bueno, si eso es verdad, que se cree que el Evangelio contiene esa verdad de resucitar a los muertos espiritualmente hablando, entonces ya tenemos aquí la iglesia. La iglesia y cada miembro en particular ha sido resucitado con Cristo de entre los muertos. No hay forma de cambiar esto. Para poder ser iglesia, tiene que resucitar primero. ¿Qué es lo que significa? Extraerlo, sacarlo fuera del pecado, de la muerte y ponerlo aparte con los vivos, con Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Esto es importante saberlo de manera particular cada quien, porque ustedes ven en las congregaciones, ven en las iglesias mucha diferencia de vida. Unos viven de una manera, otros de otra. Unos nos parece que viven de manera justa, santos, libres, buenos, y otros lo contrario. ¿Por qué? Es que en el conocimiento de cada persona hay mucha diferencia, y ahí también hay mucha diferencia de vida, de comportamiento, de ideas, de palabras, de todo lo que el hombre hace. Y dice aquí mi comentario que la iglesia y cada miembro en particular ha sido resucitado con Cristo de entre los muertos. Este es el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Y este es el bautismo en Cristo, el único autorizado por Él. Y aquí viene a manera todavía de reafirmación algo que nos interesa muchísimo. El verso 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a decirlo así, este proceso debe ser tan impactante en la vida de cada cristiano y en la vida de cada pecador que quiere arrepentirse, que cree en Cristo. Debe ser tan impactante que lo debe sostener por el resto de su vida. El verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, según él dice, aún estando nosotros muertos en pecados, como dice el verso 1, nos dio vida juntamente con Cristo, y aclara, por gracia sois salvos. Pero si dice nos dio vida, está diciendo que nos pasó de la muerte a la vida. Esa es la resurrección. Pero no queda allí, fíjense nada más el 6. Juntamente con Él nos resucitó. Esa es la verdad de Cristo que resucitó de los muertos. Cristo resucitado resucita a todos los que son llamados, a todos los que lo obedecen. Él lo resucita. Quiere decir otra vez, quitar la muerte.
Cuando lleguemos al Hades o cuando hablemos del Hades, ya ni necesitamos que se nos explique. Si Cristo quita la muerte espiritual en nosotros, el Hades ya no tiene que ver con nosotros, ya no tiene potestad, ya no tiene autoridad. El Hades no puede retener a los que el Señor ha sacado de entre los muertos. Se fijan ustedes, esto es importante. Entonces, ¿por qué se cambian las cosas? ¿Por qué se tergiversan? Por falta de entendimiento o de conocimiento, no tanto de entendimiento, por falta de interés, por falta de conocer las cosas como están. Dice que nos resucitó, pero noten ustedes, más todavía. Y dice, y así mismo, así como nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra sentar, puestos en un lugar honorífico. Aquí relaciono yo un poquito lo que sigue. ¿Han leído? La otra vez se los dije. Ustedes saben el contenido de la parábola del hijo pródigo, allá por capítulo 15 de Lucas. Cómo es que el padre, cuando lo vio venir, corrió, lo abrazó, subió a su cuello, lo besó y ordenó que se le pusiera calzado en los pies, el mejor vestido, que le pusieran anillo en su mano y que hicieran una fiesta. Y yo les decía que eso no es comparable con esto. Al hijo se le vistió de esa manera, según la enseñanza que el Señor dio, para ilustrarnos lo maravilloso del amor de Dios. Pero aquí, a usted y a mí se nos asignó un lugar, un asiento en un lugar honorífico. ¿Dónde? En el cielo mismo, con Cristo Jesús. Ya he hablado en otras ocasiones acerca de esto, pero esto le parece increíble. ¿Y por qué de la resurrección de los muertos no le parece increíble? La resurrección de los muertos sí la cree, pero que el Señor nos haya establecido en el cielo ya no es tan fácil creerlo. Es necesario, por ejemplo, aquí mismo en Efesios 2, pero en el verso 18, ¿saben lo que dice el verso 18? Porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, hablando de judíos y de gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, al Padre. Y ya para concluir el capítulo, dice que somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros entramos en el Espíritu al Padre, el Padre entra a nosotros en el Espíritu. Si creemos que Dios nos da el don del Espíritu Santo, no es otra cosa que Dios mismo descendiendo a vivir en nuestros corazones. Y entonces, ¿cómo no creer que el cristiano puede ir al cielo? Si desde el momento que Dios lo resucita a través del Evangelio, lo recibe en su presencia. Y es así como se entiende que los cristianos, que la iglesia del Señor adora en espíritu y en verdad. Eso significa que adora ante el trono de la gracia y no aquí en la tierra. Eso es espiritual, pero todo está fundado en la fe. Entonces, esto es maravilloso, porque esto sí nos da, en realidad, nos inspira, nos da la fuerza, nos da la confianza de ser de Cristo y de vivir de acuerdo a su buena voluntad. Yo he puesto aquí como conclusión, por esto que hemos visto y muchas otras cosas que todavía no las alcanzamos a estudiar, es tiempo de que el mundo despierte y reciba a Cristo, porque todo esto es para la gente y se lo está perdiendo. Muchísima gente conoce estas escrituras de memoria, mucha gente. El problema o lo peor que nosotros podemos esperar o imaginar es que uno conozca las escrituras de memoria y no sepa el contenido, no lo entienda. Les voy a dar un ejemplo. Yo conozco mucha gente que cita y recita el Salmo 23 de memoria. Está chiquito, todo lo recita de memoria. Pero cuando yo he preguntado a algunos si tienen idea de lo que están hablando, lo que están recitando, no pueden, porque también lo ven al futuro. Y si ustedes analizan el Salmo, en el tiempo que se escribió y en el tiempo que vino Cristo, hay una relación directa con Él. Jehová es mi pastor,
nada me faltará. Y el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Es un cumplimiento directo. Lugares de delicados pastos, la palabra de vida, el pan de vida, el pan del cielo, agua de vida y todo allí. Entonces, puedo conocer el Salmo 23, pero sin darme cuenta que me corresponde a mí, que es para mí, que yo tengo todas las bendiciones que se encuentran en él. Y pues de nada me va a servir, o de muy poco me va a servir. Aquí la escritura esta, como les digo, mucha gente lo sabe, pero o ni se arrepiente o ni la disfruta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí tiene alrededor de 2000 años todavía el Señor esperando que el hombre reaccione a estas escrituras. Es tiempo, digo aquí también, de que todos los que creen en Cristo conozcan el Evangelio y se unan en él, en su doctrina, o en la doctrina, no en doctrina de los hombres, perdón. Ese es tiempo también. Es demasiado la división religiosa a través de la sociedad mundial, pero con un evangelio para todos, con una doctrina para todos. Esto no se justifica. Porque hay tanta división por la mala manera de interpretar o de creer las escrituras. Aquí hay una escritura que yo tomé para reforzar esto que digo. Pablo escribió a los Colosenses y les dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La cabeza es Cristo, el crecimiento, su palabra, su doctrina, su enseñanza. Los hermanos de Colosas se habían desviado siguiéndose, dice, según la historia de un ángel, y ahí menciona también dentro de la propia carta a los ángeles doctrinas idólatras. Pero el mundo actual necesita mucho de la salvación de Cristo, pero sin el conocimiento verdadero de lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, no hay salvación. Pero también, si no se profundiza en el conocimiento de lo que acabamos de hablar, de la resurrección de Cristo, y conocer a Cristo resucitado, y conocer lo que significa ser resucitados con Cristo, en qué lugar se nos coloca, qué es lo que realmente nos da Dios al resucitarnos en Cristo, al darnos el don del Espíritu Santo. De no conocer todo eso es una pérdida, es una lástima. Pero conociéndolo, yo creo que por eso los cristianos en el primer siglo entregaban sus vidas cuando los perseguían, cuando los sacrificaban, entregaban sus vidas con gusto. Hay una lista grande de mártires que murieron felices, gustosos, testificando acerca de Jesucristo. ¿Por qué tanta seguridad? Porque eran más entendidos que nosotros. No, lo creían, y lo creían de verdad. Como lo tenían muy cerca todavía los testimonios apostólicos, ellos no tuvieron tanto problema como nosotros, problema de interpretaciones tradicionales que han dado enfoques diversos a las cosas de Dios, proveniendo de algunos grupos religiosos que realmente pues no se preocupan por la verdadera salvación. Lamento decirlo, pero ha hecho tanto daño el amor al dinero dentro, no solamente de la política mundial, sino también de lo que se habla de parte de Dios. Pero aquí está la Biblia al alcance de todos. Aquí está también el tiempo que Dios nos da para que le dediquemos lo suficiente a estas cosas, y claro que encontraremos la verdad, y sobre todo tendremos la oportunidad y la bendición de ser puestos en comunión con Dios. Muchas gracias y que Dios los bendiga, y si Dios nos lo permite vamos a continuar con estos estudios.